Muy buenas tardes, nosotros somos la empresa de análisis de datos Dínica y el día de hoy les vamos a presentar la analítica de datos de muertes en Colombia realizada para el proyecto final. En cuanto a la agenda de hoy, tenemos primero la identificación de necesidades analíticas, luego la priorización de los procesos de negocio, el perfilamiento de datos e integración con nuevas fuentes, los tableros de control, los requerimientos técnicos y finalmente la propuesta de un proyecto a futuro. En cuanto a la identificación de necesidades analíticas, se tienen dos temas principales. Primero, la mortalidad basada de acuerdo a su geografía, en donde se busca determinar la causa predominante de muertes en cada departamento, analizar la evolución de causas por muertes y encontrar tendencias teniendo como principal factor, pues, la ubicación. Además, se quiere normalizar los datos teniendo en cuenta la población de cada departamento. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, Antioquia tiene 10 habitantes y tiene 3 casos, pero Boyacá tiene 2 casos y 3 personas. Entonces, pues la proporción de Boyacá sería mayor, a pesar de que en Antioquia hayan más casos. Además, se quiere determinar qué rango de edades tienen a tener mayor mortalidad. También se quieren ver tendencias. Primero se quiere comparar la mortalidad entre hombres y mujeres a lo largo de los años. También se quieren determinar picos y valles en cuanto al número de casos. Y finalmente se quiere determinar cuáles son los rangos de edades que más casos tienen. En cuanto a la priorización de los procesos de negocio, pues identificaron cuatro. Primero se quiere informar acerca de las tendencias de manera no tediosa. Además se quiere tener un registro de las mayores causas de muertes por departamento y luego sigue con las validaciones. En tercer lugar tenemos la validación de los análisis de la evolución de las muertes por departamento y finalmente validar la información acerca de las tendencias y comparar con lo que tiene el DANE. Bueno, en cuanto al perfilamiento de datos, esta vez fue un poco más complicado teniendo en cuenta que se unieron dos archivos más. Bueno, primero está el de 2018 a 2020 para tener la información un poco más actualizada y luego se tiene la integración de fuente de datos Dataterra. Luego de juntar estos dos, pues se eliminó el término total, dado que estas filas buscaban como dar la perspectiva total del número de casos dependiendo de diferentes características. Sin embargo, eso se puede hacer mediante los tableros de control. Además, se asignó el código 1001 a extranjeros, pues no era, o sea, no se consideró eliminarlos, dado que pues también son importantes. Y en cuanto a la normalización, se utilizó la fuente de datos Dataterra en un archivo donde se veía la población de 2010 a 2020 para aplicar la fórmula de número de casos sobre población por 100.000. Además, esta fuente tenía los códigos respectivos que asigna el DANE, entonces, digamos, Antioquia era 5 y así se podían juntar de manera más sencilla. Bueno, ahora vamos a pasar a los tableros de control, en donde el primero es ubicación. Ya con los datos normalizados, tenemos que la mayoría de casos registrados se encuentran en Boyacá, con 718.692. Entonces, vamos a ver acá el tablero interactivo. Acá se puede ver pues los casos de Boyacá. Y si le damos filtrar, bueno, se puede ver que el municipio con más casos fue Soata. De igual forma, pues se puede ver que Antioquia y Bogotá pues también estaban reñidos en cuanto al número de casos. Se puede ver que el pico es en 2019 ahora y antes pues era en 2018, pero con la nueva integración de las fuentes pues ya se ve que es en 2019. Bueno, además pues se tiene el tablero de eventos en donde se puede ver que las enfermedades isquémicas del corazón son las que más causan muertes. Y bueno, se puede ver que el pico de esto ha sido en el año 2015. Bueno, de manera general se puede ver em, que los hombres tienden a morir más que las mujeres. Y en cuanto a la edad, pues tienden a tener mayor mortalidad los de 65 o más, lo cual tiene bastante sentido. Bueno, otro dato curioso es que de 2018 a 2020 no se presentan ciertas enfermedades. Bueno, en cuanto a los requerimientos técnicos, se tiene que el modelo dimensional, que ahora, a diferencia del proyecto pasado,
se tienen dos tablas de hechos en vez de una, con el fin de tener mayor claridad de los grupos. Entonces, pues la granularidad sería resumen acumulado que registra por grupos. Además, se tienen cinco dimensiones principales. La causa, que tiene el nombre, pues esto es la causa de la muerte, entonces puede ser como enfermedades isquémicas del corazón. La edad, que es el rango. La fecha, en este caso solo se tiene el año. El departamento, que es bastante esencial. La ciudad, que tiene un manejo de historia tipo 2. Y finalmente acá está la dimensión género. Bueno, en cuanto al procedimiento de ETL, se tiene que, bueno, se hizo la separación de los datos, se crearon varios CSVs con los atributos correspondientes a las dimensiones. Y después se hizo la unión con la tabla de hechos. Además, pues se tienen los atributos tipo 2 en la dimensión, ubicación. Y pues acá se puede observar que efectivamente la carga de los datos fue exitosa. Para esto se utilizó la herramienta de Spoon. Y pues para la separación de los datos también se hizo con Jupyter. Bueno, en cuanto a la tarea de Machine Learning, se utilizó un algoritmo de K-means, dado que pues, se utilizó clustering para ver los grupos en torno al número de casos. Entonces, como podemos observar acá, eh, el principal factor influenciador pues, sería la ubicación geográfica, que es, bueno, acá se puede observar de manera más clara, dado que los puntos pues, están bien compactos. Y una anotación es que los departamentos en clúster rojo pues tienen a tener mayor número de casos, por lo que pues esto puede significar una preocupación y deberíamos prestarle como atención. Bueno, finalmente se tiene la propuesta del proyecto a futuro y pues este se basa como en unos datos también vistos en la fuente de Dataterra, por lo que se escogió migración. Y eso también pues se tiene en cuenta dado la crisis migratoria de los últimos años en Colombia. Entonces, la variable a analizar puede ser el número de migrantes o inclusive el número de migrantes con permisos. Para eso se tienen como varios factores como las causas, la fecha de llegada, si se consigue, si ha conseguido trabajo o no y demás factores. Muchas gracias.